Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Estaremos con ustedes compartiendo los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido tanto en el país como en el resto del mundo en las últimas horas. Hoy vamos a pasar revista rápidamente al acontecer nacional e internacional porque tenemos un invitado interesante. Vamos a conversar con el doctor José Manuel Jerez, que es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Temas de mucha actualidad vamos a abordar con el doctor José Manuel Jerez, que ya se encuentra en los estudios. Don Carlos, ¿qué tal? Manuel, encantado de saludarte y estar en este martes, aunque muy caluroso, pues entregando a la población dominicana información de calidad e información veraz. Así que la verdad que con estamos... Con su correspondiente análisis de calidad también. Con todo y el calor estamos bien, estamos sueltos y no pesa sobre nosotros un informe del Departamento de Estado como si pasa con Michel Martelly. Sí. Bueno, precisamente es el primer tema de nosotros en el día de hoy. Sí. Michel Martelly ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de permitir y tener una participación, dice, abusiva con el tema del tráfico de droga en Haití. No solo a nivel regional, a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Se trata de un comunicado, Carlos, bastante duro, bastante fuerte, que yo me voy a permitir leer algunos párrafos de este anuncio. No es fuerte, Manuel, no es fuerte nada. Yo te voy a explicar por qué no. Eso, bueno, dice el comunicado informe fechado en Washington, dice que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocido como OFAC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, anunció este martes sanciones contra el presidente de Haití, Michel Joseph Martelly, 2011-2016, por su complicidad en el tráfico ilícito mundial de drogas. A través de un comunicado, el organismo perteneciente al Departamento del Tesoro acusó a Martelly de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas como la cocaína hacia Estados Unidos, de participar en el lavado de dinero proveniente de la droga, de colaborar con narcotraficantes haitianos y de apoyar a varias pandillas. Paréntesis sarcástico, wow, ningún presidente haitiano había hecho eso antes. La existencia de una actividad generalizada de pandillas y de abusos de los derechos humanos en Haití crea un entorno permisivo para las actividades de tráfico de drogas, y el país es un punto de tránsito para las drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos, apunta la nota. Muchas de las élites políticas y empresariales de Haití, aquí te responde el Departamento del Tesoro, dice, muchas de las élites políticas y empresariales de Haití, añade, han estado involucradas durante mucho tiempo en el tráfico de droga y han estado vinculadas a las pandillas responsables de la violencia que ha desestabilizado al país. Según el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Schmidt, la acción de este martes contra Martelly enfatiza el papel significativo y desestabilizador que él y otras élites políticas corruptas han desempeñado en la perpetuación de la crisis actual en Haití. Este comunicado, Carlos, yo lo veo muy, pero muy adecuado y oportuno porque pone el dedo en la llaga. No sé si a partir de este comunicado otros dirigentes políticos y parte de esa élite dirigencial haitiana igualmente recibirán igual sanción que Martelly, pero es evidente que la situación de inseguridad, el drama social y económico que está viviendo Haití es el producto precisamente de que ha tenido a través de los años una clase dirigente corrupta, una clase política plegada precisamente al tráfico de droga, al enriquecimiento ilícito, y todo esto ha terminado con la situación que tenemos de numerosas pandillas disputándose el control del territorio haitiano
y con una situación de inseguridad que difícilmente incluso ni países africanos que han tenido durante mucho tiempo respuestas guerrilleras y ejércitos irregulares, ejércitos paralelos, pueden compararse con los niveles de inseguridad que hay en Haití. A mí particularmente esto de Martelly no me sorprende, claro que porque creo que fue un jefe de Estado que se manejó de manera irresponsable mientras estuvo al frente de la cosa pública en Haití. Incluso durante sus años de gobierno mantuvo una relación bastante tensa con República Dominicana, con sus altas y sus bajas, pero evidentemente que no se comportó como un verdadero estadista. Fíjate, este informe del Departamento del Tesoro tiene que ser la prueba 1138 de que Haití es un estado fallido, en primer lugar, y en segundo lugar, un narcoestado. Todo lo que está describiendo, y por eso te decía ahorita, que no hay gran severidad en el contenido del Departamento del Tesoro de este informe, puesto que esa es la manera en la que Haití ha construido y ha hecho política durante décadas. Lamentablemente, las bandas, los grupos del narcotráfico, los grupos que contrabandean y todo lo demás, no son más que una expresión política de las clases gobernantes de Haití. Para ser un político exitoso en Haití, usted tiene que tener sus bandas. Para ser un político exitoso en Haití, usted tiene que tener su dinero mal habido. Para ser un político exitoso en Haití, usted tiene que contar con grupos armados, porque en Haití no hay un sector turístico fuerte. En República Dominicana, digamos, el sector turístico tiene sus favoritos. El sector industrial, por igual. Los que construyen vivienda, también. Pero en Haití eso no existe. ¿Qué es lo que queda? Pues la gente que se dedica a actividades criminales. Y entonces son al final los que se expresan políticamente. Por lo tanto, esto de Martelly no sorprende nada. Incluso, más sorprendente aún puede ser que ese informe no sea un compendio de toda la cola que le pisen de la mayoría de los presidentes haitianos, por lo menos desde 1995. Porque ese tema de Martelly, yo te voy a poner un ejemplo y lo voy a mencionar por su nombre, fue absuelto por la corte, Ángel Rondón. Ángel Rondón dijo en una oportunidad: lo que yo hago lo hace todo el mundo para conseguir obra pública. Pues lo que dice el Departamento del Tesoro de Michel Martelly, esa es la descripción de la mayoría de los hombres públicos exitosos de Haití. Sí. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de eso? ¿Cuál es la severidad de eso? Más bien, deberían ser responsables e identificar cómo una clase política ha secuestrado todo un pueblo durante décadas y que lo ha llevado a ese desastre descomunal, humanitario, que tenemos que pagar nosotros porque somos los que estamos al lado. Por lo tanto, yo no veo gran mérito en ese informe. Bueno, el mérito es que se sanciona y Estados Unidos reconoce que en Estados Unidos hay toda una élite política. En Haití. En Haití, sí. Toda una élite política plegada al narcotráfico. Lo que se espera es que actúe en consecuencia. Más bien, a mí lo que me parece desde fuera es que la clase política haitiana es el narcotráfico. O sea, no es que los narcos controlen la clase política, es que la clase política son narcotraficantes. Sí. Mira, Carlos, en estos días ha habido una serie de crímenes horrendos, sobre todo de mujeres a mano de hombres, pero hubo un caso en la zona colonial. Se acusa a un hombre de haber ultimado a golpe a su expareja. A palos. A palos. Este hombre se identifica como Edwin Andrés Jerónimo Mejía. Fue arrestado en San José de Ocoa. Él se le acusa de la muerte de Luisa Betances Fabián, de 55 años de edad. Él la mata y posteriormente
escapó con su teléfono celular. Probablemente la policía pudo ubicarlo a través de este teléfono, pero eso se produjo en el día de hoy. Pero hemos tenido una semana bastante violenta en términos de violencia de género en la República Dominicana, y también de infanticidios y agresiones contra niños y niñas, nada más y nada menos incluso de su propia madre. Una situación bastante triste, bastante compleja, que en definitiva aquí habría que insistir en la necesidad de la salud mental, la atención a la salud mental, porque se están presentando casos que realmente desconciertan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que esos crímenes violentos, sobre todo por razones pasionales o por razones de temperamento, en el caso de padres o tutores que agreden a sus niños, eso muestra una gran falta de salud mental en nuestra población. Yo te lo digo porque si bien es cierto que en este programa tú sabes que yo defiendo la mano dura para enfrentar la delincuencia, pero estamos hablando de esa delincuencia común, ese delincuente que te roba la cartera, te arranca el celular, te arranca alguna pertenencia o te roba el carro. Y ahí yo entiendo que una mano firme de la Policía Nacional ahí contiene esta clase de delitos, pero cuando nosotros ya entramos en ese terreno de la agresión, de la violencia, ya es más complicado que la misma acción policial, porque incluso muchas personas que matan a sus parejas por razones pasionales, luego se suicidan. Entonces, que el Código Penal les dé 30 años, 50 años, 60 años, eso no sirve de gran cosa cuando el perpetrador va de cualquier tipo de responsabilidad suicidándose. Por lo tanto, es un trabajo mucho más complejo el que tenemos que hacer para ver si en República Dominicana podemos prevenir esa clase de crímenes tan horrendos y lamentables. Bueno, nos vamos con una pausa comercial y retornamos en breve. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Con nuestras jornadas Primero Tú, estamos recorriendo barrios y sectores del Distrito Nacional y del interior del país, cada semana para estar más cerca de ti, en un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader y más de 15 instituciones del Estado trabajando para reducir la desigualdad social. Este año, desde proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia PROPEP, hemos impactado a cientos de miles de personas y seguimos creando más y mejores oportunidades, con mayor bienestar para todos los dominicanos. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería de uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, ¿me habla el señor González?
González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Carlos, la renuncia de Amparo Custodio a la vicealcaldía del municipio de La Vega ha generado todo un revuelo en la República Dominicana, principalmente porque se ha descubierto que desde el punto constitucional no hay una vía de cómo sustituir o cómo solucionar la situación que se ha presentado. Kelvin Cruz, que es el alcalde electo por La Vega, fue designado ministro de Deporte y se entendía que la vicealcaldesa, que fue seleccionada precisamente para cubrir eventualmente la vacante que pudiese producirse con la ausencia del alcalde, ella, de una manera que yo catalogo de irresponsabilidad política, ha decidido no solamente renunciar al cargo de alcaldesa, sino también a la vicealcaldía. Es decir, que ese ayuntamiento ha quedado acéfalo, ha quedado sin alcalde y sin vicealcaldesa. A mí me parece que todo esto pone sobre el tapete un tema que no sé por qué no se contempló en la reforma constitucional del 2010, porque ahí existía un mecanismo para la sustitución del alcalde en caso de que se presentara esta situación. Pero ahora hay mucha gente opinando de que se debe presentar una terna de regidores y que el presidente de la República mediante decreto es que coge al sustituto. No puede pero ser. eso no está sustentado en ningún precepto legal ni constitucional. Entonces, de hecho, se ha generado una crisis en el municipio de La Vega, repito, por la irresponsabilidad política de Amparo Custodio, que fue seleccionada como candidata a la vicealcaldía por un acuerdo entre el Partido Revolucionario Moderno y el Frente Amplio al cual ella pertenece. Ahí, repito, por más vuelta que usted le dé, por más explicaciones que se quiera dar para justificar esta conducta de esta ciudadana vegana, todo esto se resume en un acto bárbaro de irresponsabilidad política. Sí, bueno, hay tres cosas que yo no entiendo acerca de esta crisis. Primero, ¿por qué un presidente de la República tiene que nombrar como ministro a un alcalde recién electo? ¿No había más personas que pudieran llenar esa vacante? Primero. Segundo, si Kelvin Cruz quería ser ministro del gobierno, ¿para qué se lanza alcalde? Pudo haber perfectamente hecho campaña igualmente por el PRM, como le asiste, no solamente a él, sino a todos los ciudadanos, y eventualmente es tomado en cuenta como ministro de lo que sea. Pero, en tercer lugar, ¿por qué la señora Custodio, que se había lanzado como vicealcaldesa y que había agotado porque, vamos a ver, la misma candidatura a vicealcaldesa, ella la joseó, pero luego hizo campaña. Entonces, cuando ahora se presenta la oportunidad, no de seguir siendo vicealcaldesa, que yo lo había sido durante meses, sino de ser precisamente la número 1 del ayuntamiento, resulta que ella no quiere y se aparta. Y la número 1 de forma legítima. Entonces yo no, bueno, claro está, al el presidente crear este asunto, a ella le cae por antonomasia el tema de la alcaldía. Ahora, ¿por qué
ella no quiso la alcaldía. Son tres cosas que yo no entiendo. Ahí parece, dicen que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Lo dejo ahí. Bueno, señores, vámonos con otra pausa comercial. Vamos a retornar con el doctor José Manuel Jerez, que es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería y uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Con nuestras jornadas Primero Tú, estamos recorriendo barrios y sectores del Distrito Nacional y del interior del país, cada semana para estar más cerca de ti, en un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader y más de 15 instituciones del Estado trabajando para reducir la desigualdad social. Este año, desde proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia PROPEP, hemos impactado a cientos de miles de personas y seguimos creando más y mejores oportunidades, con mayor bienestar para todos los dominicanos. Bueno, como le anticipamos, ya estamos con el doctor José Manuel Jerez, miembro de la Comisión Consultiva de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Doctor Jerez, para nosotros siempre es un gran placer tenerlo aquí con nosotros, tanto para Carlos como para mí. Así es que, buenas noches. Buenas noches, el placer es mío, Manuel, Carlos, estar compartiendo una vez más con ustedes estos temas que siempre son interesantes. Bueno, ciertamente es muy útil la visión de Fuerza del Pueblo en los cambios que se están proponiendo, debido a que la segunda fuerza política sí quedó en las elecciones pasadas. Por lo tanto, es de gran utilidad saber cómo piensa la oposición política acerca de las reformas que se están ventilando. Bueno, y de hecho es la única organización política realmente que ha enfrentado esta propuesta que ha presentado el presidente de la República, Luis Abinader.
Justamente ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, hizo entrega de la propuesta de reforma constitucional al Senado de la República. Ya se estipula ahí una convocatoria a la Asamblea Revisora, a la Asamblea Nacional Revisora. Ahora, ¿por qué la Fuerza del Pueblo entiende que no es necesaria una reforma constitucional? Bueno, principalmente porque los dos puntos... Sí, sobre los temas de la propuesta, básicamente. Los temas de la propuesta... Que el Procurador General Independiente, unificar las elecciones... No, eso vino luego. Sí. Los dos puntos que propuso el presidente, el Poder Ejecutivo, era la supuesta independencia del Ministerio Público y los candados, los famosos candados, para prohibir que ulteriormente se modificara la Constitución para evitar el continuismo. Esos fueron los dos puntos que dieron origen. Luego se han ido agregando otros puntos, como ese que usted acaba de mencionar, y nadie sabe los puntos que se agregarán, porque ahora, como establece el artículo 270 de la propia Constitución, toda reforma constitucional se inicia con un proyecto de ley, con una ley que declara la necesidad de la reforma. Usted lo acaba de decir, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo depositó ayer ese anteproyecto de ley. Ya en el día de hoy hemos leído que el presidente del Senado formó una comisión de 9 miembros que va a estudiar ese anteproyecto. Entiendo que si van a estudiar ese anteproyecto, ellos van a hacer recomendaciones, se le añadirá o se le quitará. Y entonces, ese anteproyecto, cuando se convierta en ley, que es la única ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, esa ley es la que va entonces a convocar a la Asamblea Nacional Revisora. Y la Asamblea Nacional Revisora debe limitarse al alcance del objeto y los artículos a ser modificados en dicha ley. Porque aquí hay un concepto errado en algunos constitucionalistas que dicen que la Asamblea Nacional Revisora es soberana. Eso es totalmente falso y totalmente errado. Eso es desconocer los cimientos del constitucionalismo. Primero es que la Asamblea Nacional Revisora es un poder constituido. Como poder constituido, su contenido es esencialmente jurídico. Tiene que abstenerse a lo que dice la propia Constitución. Muy diferente es el poder constituyente. Ese no tiene límite. O sea, el poder que crea por primera vez la Constitución, sea producto de una revolución o sea producto de un golpe de Estado, de un régimen despótico que proscriba la Constitución vigente en ese momento. El poder constituyente obedece únicamente a la fuerza, a las fuerzas políticas representadas en los asambleístas que van a crear ese Estado que va a emerger con esa Constitución, o esa nueva Constitución que va a emerger producto de que la anterior ha sido proscrita. Sí. Entonces, el poder constituyente, al crear, o sea, al no tener límite, o sea, es un poder de facto. Entonces crea la Constitución, y al crear la Constitución crea los poderes constituidos del Estado que se ha creado en esa Constitución, como son el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo
y todos los demás poderes u órganos extrapoderes que ordenan el país. Entonces, una vez los poderes constituidos ya están limitados por la misma Constitución, y la Constitución nuestra establece que puede ser reformada por la Asamblea Nacional Revisora, que es un poder constituido, que está normatizado en la misma Constitución, de conformidad con lo que la misma Constitución establece. Vamos por parte. Hay un criterio opuesto aquí. El presidente de la República entiende que para que exista un verdadero Ministerio Público Independiente, el Procurador General de la República debe ser designado de una terna que se presente al Consejo Nacional de la Magistratura. El expresidente Fernández sostiene que existe un Ministerio Público Independiente porque así se consignó en la reforma constitucional del 2010, es decir, pero el presidente insiste en que el Procurador General de la República debe ser designado no por decreto, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjate, hay un artículo que salió en esta semana de la Fundación de Andy Dawahi, donde él hace un estudio, donde alrededor del 90% de los países desarrollados, el Procurador General de la República es designado por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Los países más desarrollados. Y señala también a los países donde es otro órgano, que no es el presidente, que designa a ese funcionario. Ahí está Camboya. O sea, países donde ha habido graves problemas, inclusive aquí mismo en América Latina, cuando ese funcionario se ha hecho inamovible, aún designándolo el presidente de la República, por ejemplo, como en Guatemala. Ahí vemos cómo esa señora, los problemas que causó, cuestionó la postulación del presidente, del candidato en ese momento, y luego que salió electo, demandó la nulidad de esas elecciones, y luego que no logró eso, quiso impedir que él se juramentara. Señores, fíjate, y ese es el presidente en ese país que lo elige, pero con una inamovilidad de un periodo X de tiempo. O sea, fíjate el tú darle a ese funcionario ese poder. Lo mismo en Perú. En Perú lo designa un órgano diferente al presidente. Ah, pues tú sabes lo que hizo ese funcionario. Que se dijo que el presidente le había dado un contrato a una persona llegada a él, y que esa persona le había regalado un Rolex. Él ordenó el allanamiento de la casa del presidente. Entonces, ¿eso contribuye al fortalecimiento democrático? No. Ahí está, ese estudio lo hizo la Fundación de Andy Dawahi, y nadie puede decir que Andy Dawahi simpatiza con la fuerza del pueblo o con Leonel Fernández. Eso fue un estudio que se hizo, lo puede buscar, fue ayer o antes de ayer que salió. Y ahí menciona todos los países donde es el presidente. Señores, pero en Estados Unidos, que es la democracia más sólida, la Constitución de los Estados Unidos tiene cerca de 250 años y solamente ha tenido 27 enmiendas. 27 enmiendas solamente. John F. Kennedy nombró como Procurador General de la República, que allá se le llama Fiscal General, Attorney General. ¿A quién nombró? A su hermano. Entonces, todo eso son, fíjate cómo ahora él, con el asunto del Ministerio Público, el artículo 174, después que los fiscales reculan, porque no hay una cuestión clara sobre ese asunto. Él lo que quiere es, yo lo he dicho, lo que quiere es un asunto de vanidad personal, de él poder airear en el futuro de que él reformó la Constitución. Eso es válido porque él tiene una mayoría, puede hacerlo, pero real necesidad de modificar la Constitución, pero ya en la Constitución, el artículo 170 de la Constitución garantiza la independencia del Ministerio Público.
y los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133-11, también garantiza la independencia funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, porque es que el Ministerio Público es un cuerpo. Lo que pasa es que el presidente está confundiendo el Ministerio Público con el Procurador General de la República. El procurador es la cabeza de ese cuerpo. Para tú entrar a la carrera del Ministerio Público, para tú ser fiscal, tú tienes que tomar una serie de cursos, tú tienes que irte a un concurso de oposición y entrar a la carrera, y luego que se te evalúa que tú pasas por un centro, tú entras como fiscalizador y tú vas escalando. Ahora, el presidente en la actual Constitución tiene derecho a nombrar al Procurador General de la República y a 7 de los Procuradores Generales adjuntos. Los otros 7 los nombra el Procurador designado, que tienen que ser de la carrera de los Procuradores Generales de Corte de Apelación, porque la carrera termina como Procurador General de Corte de Apelación, porque tú eres Procurador General adjunto mientras tú estés desempeñando esa función. Si Camacho o Jenny se les revoca el decreto ahora mismo, ellos dejan de ser Procuradores Generales adjuntos y vuelven a ser Procuradores Generales de la Corte de Apelación. O sea, que no hay necesidad. En cuanto a los candados, ya los candados están, porque la Constitución establece 2 periodos, tú tienes la posibilidad de repostularte por un periodo. Fíjate que hablo de repostulación, porque la repostulación depende de ti, la reelección depende del pueblo. Tú eres electo en la actual Constitución, presidente, la Constitución te permite que tú te repostules una vez. Si tú pierdes, nunca jamás. Si ganas, ya no puedes seguir 2 periodos y nunca más. Pero eso está en la Constitución. Señores, pero yo recuerdo cuando gobernaron Antonio Guzmán y Salvador José Blanco. La Constitución de entonces mantenía todavía, porque era la Constitución del 66, la reelección indefinida. Y ni Antonio Guzmán ni Salvador José Blanco osaron buscar. Bueno, había situaciones muy específicas dentro de sus partidos. Bueno, pero lo que tenemos que crear, Manuel, es una cultura democrática, porque fíjate en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se crea como nación, oye, eso no se puso en la Constitución. Eso era algo cultural, que los presidentes solamente tenían derecho a una sola repostulación, terminaban un segundo mandato y se iban para su casa. 150 años, así fue en Estados Unidos. ¿Cuándo fue que se produjo una enmienda? En el 47, cuando Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, producto de la guerra, señores, fue reelecto por 4 ocasiones, inclusive murió siendo presidente. Recuerda que Truman fue que lo sucedió, y Truman fue que terminó las negociaciones con Stalin y con Churchill. Sí. Entonces, a partir de ahí es que ellos dicen, no, vamos entonces a hacerle una enmienda a la Constitución de que no se puede más de 2 periodos. Pero 150 años para atrás era un asunto cultural. En Donald Trump hubo la excepción de que él pierde las elecciones en su primer intento por reelegirse y entonces tiene opción a otro mandato. Porque esa es otra cosa también, mis estimados Manuel y Carlos, que aquí se ha querido vender que nosotros tenemos el modelo norteamericano. Nosotros no tenemos el modelo norteamericano. Nosotros tenemos un modelo muy parecido al norteamericano. El modelo norteamericano te permite 2 periodos. Te permite 2 periodos. Tú puedes ser presidente por 2 periodos. El modelo dominicano te permite que tú puedes repostularte para un segundo periodo. Si lo perdiste, tú no vuelves más. Si lo ganaste, tú vas a gobernar por 4 años más. Por eso es que Trump ahora puede volver, pero por un periodo.
Trump gana ahora y solamente puede gobernar un periodo porque la Constitución norteamericana solamente permite 2 periodos y ya él lleva 1. O sea que él no va a poder... En 2028 presentarse otra vez. ¿Eh? En 2028 no puede presentarse otra vez. No puede, porque la Constitución dice 2 periodos. Por eso es que él puede volver, porque así lo establece la Constitución, y nuestro ordenamiento constitucional en ese aspecto es muy parecido al norteamericano, pero no es el mismo modelo. Aquí sale a colación muy poco una gran debilidad que tiene nuestra Constitución, y es que es muy amplia. Es una Constitución que quiere normarlo todo, es prácticamente, ¿cómo se llamaría? Una Constitución normativa o legislativa. ¿Eso no sería también un gran problema de raíz de nuestra Constitución, que sea tan amplia y quiera abarcar tantas cosas? No, al contrario. Eso lo que viene es a fortalecer el sistema democrático, la institucionalidad del país, porque en el nuevo constitucionalismo, fíjate que la Constitución, con el nuevo constitucionalismo, dejó de ser un texto programático, una carta política, y se convirtió en una norma jurídica de aplicación directa e inmediata. Por ejemplo, cuando la Constitución era una carta política, un texto programático, tú no podías aplicar directamente a la Constitución. Para tú vaciar la Constitución de contenido, tú tenías que ir al Congreso y que el Congreso, interpretando los principios y valores de la Constitución, te aprobara una ley. Entonces era la ley la que regía. Pero ya en el nuevo constitucionalismo, y en virtud de lo que establece la misma Constitución nuestra en el artículo 74, ya los jueces pueden aplicar directamente el texto de la Constitución a toda la controversia que se le presente. No solamente es que por el control difuso puedan declarar inconstitucional una norma jurídica infraconstitucional, sino que ellos directamente pueden aplicar la Constitución como si fuera una ley. Entonces, al hacerlo así, bueno, el derecho está entonces más constitucionalizado, hay más garantía. Inclusive, todas las leyes que aprueba el Congreso, que debo decirle que esta Constitución, que según Milton Ray Guevara y varios constitucionalistas europeos han dicho que es la Constitución más avanzada de Iberoamérica. Entonces, cuando un jurista... ¿Por qué? ¿Por los derechos que garantiza? No, por todo. Los derechos de quinta generación. Mira, que incluyó. No solamente eso, oye bien, o sea, esa es la parte dogmática. Como el habeas data, por ejemplo. Oye, eso nunca se había visto. Por eso, Carlos, por ese catálogo que ninguna otra constitución lo había tenido, ese articulado que va del artículo 37 al 67, que es el catálogo de los derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales, para los que nos están oyendo, son los derechos humanos que cuando son reconocidos por el legislador, por el constituyente, y se plasman en un texto, se positivizan, entonces pasan a ser derechos fundamentales cuando están en la Constitución. Eso quiere decir que los derechos fundamentales, el legislador no lo establece, sino que los reconoce, porque son anteriores inclusive a la aparición del Estado, porque son inherentes a la persona humana. Doctor Jerez, tenemos una Constitución avanzada, pero resulta que ahora se genera un limbo jurídico porque en La Vega acaba de renunciar la vicealcaldesa en ausencia del alcalde
y ha dejado la institución prácticamente acéfala, porque no hay una vía de cómo solucionar esa situación que se presenta desde el punto de vista legal constitucional. Bueno, fíjate, más que hacer porque la ley establece que a falta del alcalde, bueno, pues la alcaldesa o vicealcaldesa, en este caso, es que debe asumir. Pero es que yo entiendo que eso que sucedió en La Vega, eso es un acto de irresponsabilidad. Porque ¿cómo es que tú le vendes una propuesta a los habitantes de tu municipio? Tú le vendes un programa, tú le creas una serie de expectativas. Porque generalmente esos puestos de elección popular son puestos intuitu persona. Entonces luego tú, de que eres electo, de que tú recibes la confianza de esos municipios, entonces tú renuncias para tú irte a un puesto en el gobierno central. O sea, esa es una falta de respeto mayúsculo a los municipios que confiaron en ti. El tema es cómo solucionar ese problema. No, si la vicealcaldesa, porque entiendo que todavía se mantiene en la Constitución, que en caso de que faltaren los dos, alcalde y vicealcalde. Sí. El Ejecutivo, no, creo que todavía eso se mantiene, tenemos que chequearlo. Eso se mantiene de que el Poder Ejecutivo lo puede designar. Eso todavía, que eso estuvo en la anterior Constitución. Pero no se violaría el principio de elección, porque se trata de dos funcionarios electos en elecciones por voto directo. Bueno, yo entiendo que lo más indicado, como son dos funcionarios de elección popular, que se debería convocar de nuevo. Eso dice Euclides Sánchez. A elecciones, porque... Que va a presentar un recurso ante la Junta Central Electoral. Sí, porque eso todavía en ese aspecto no está muy claro. Porque sí, la Constitución, que es la misma, lo que pasa es que está reformada, la misma Constitución antes de las reformas que se dieron, la Constitución del 66 establecía que en caso de el Poder Ejecutivo podía designar, sí, pero hay que ver, escudriñar ese aspecto para ver si todavía se mantiene ese texto en la Constitución o sería, no creo que sea la sala capitular en ese caso. Una de las cosas que se están discutiendo en esta reforma es la posibilidad de reducir legisladores, y el mismo Alfredo Pacheco ha salido declarando que considera, incluso llamó inmanejable la Cámara Baja por la cantidad de diputados que hay. ¿Qué opinión le merece el proyecto de reducir sobre todo la cantidad de diputados? Bueno, para mí eso es un populismo, y eso, como nadie le hacía caso, porque no hay una necesidad, señores, aquí nadie está pidiendo reforma a la Constitución. O sea, ¿qué problema le resuelve eso al pueblo llano? Bueno, francamente es parte de la opinión popular que el Congreso es muy amplio. Pero tiene muchos es lo que te estoy diciendo, Carlos, que eso es un populismo. Como nadie le hacía caso, recuérdate al principio que hablamos, que los dos puntos eran Ministerio Público Independiente, que ya lo garantiza la Constitución. Y el candado de la presidencia. Y el candado. Como nadie le hacía caso a eso, y la gente lo que quería era ver sangre. Incluyeron eso para que la gente se interesara y dijeran, sí, es verdad, esos vagos que están ahí. Entonces, eso es un populismo, pero yo he sostenido y sostengo que una Constitución no puede ponerte un límite. Por ejemplo, como en mi concepción, ¿cómo yo lo haría? Pusiera un mínimo. O sea, la Constitución establece, por ejemplo, que cada provincia tendrá un senador y mínimo 2 diputados. Ninguna provincia puede tener menos de 2 diputados.
y entonces establezco una reserva de ley en la Constitución. Por circunscripciones. Sí, y también las circunscripciones, 2 mínimo. Entonces, dejaría la ley que en base a la proporcionalidad se elijan los diputados, que se entiendan, habrá provincias que tendrán 9 diputados, 8 diputados, 7 diputados, dependiendo de la cantidad de habitantes. O sea, yo no pondría en la Constitución un tope de diputados, yo no lo pondría. ¿Por qué? Porque las sociedades van creciendo. Ahora tenemos 10 millones, pero dentro de 10, 15 o 20 años podremos tener 15 o 20 millones de habitantes. Entonces vamos a mantener ese número de representantes cuando la población ya se ha duplicado. Entonces yo dejaría que sea la ley, no la Constitución. Entonces, la ley, en base a la proporcionalidad, bueno, establecería eso y se elegirían los diputados que se necesiten con relación a los habitantes de cada provincia o municipio. ¿Ustedes en la Fuerza del Pueblo sí estarían de acuerdo con la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales? Mira, porque con el riesgo de que volveríamos otra vez con lo que se llamó la figura del arrastre. No, y además darle al elector dominicano 5 boletas en un día, sobre todo si no se reforma el tema de la elección municipal, el voto directo para los regidores. Sí. Mira, yo soy de opinión que el modelo que a mí y que garantiza, no este que está, no, porque este es un fiasco. Elecciones municipales y congresuales a mitad de periodo, 2 años. Y 2 años después, las elecciones presidenciales. Volver a medio término. Medio término. Municipales y congresuales. Y congresuales. Y 2 años después. En ese entonces lo y 2 años después. Que vivíamos en permanente campaña electoral. Ajá, una campaña electoral y comienza la otra. Y entonces ahora. Pero ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Y no tenemos ese modelo. Pero no bien se juramenta el presidente en su nuevo periodo constitucional. Y eso hacía, o sea, aquí lo que se habla es de política, y lo que hay una lucha constante, pero como si estuviéramos en campaña, pero solamente hay que entrar a los periódicos y a las redes. Bueno, sería mantener el mismo sistema, solo alargándolo en el tiempo. No, y que también tú le darías oportunidad al elector de tú evaluar y hacer una mejor elección en lo presidencial y también en lo municipal y en lo congresual. Y por supuesto, lo municipal y lo congresual tienen que ir juntos, porque si solamente dejan lo municipal solo, la gente no le va a interesar. Está demostrado que a la gente no le interesa las elecciones municipales. Exacto, sí. O sea, tiene que ir lo municipal y lo congresual de una manera u otra. Sí. Yo soy de opinión tendríamos una elección solamente para presidente y vicepresidente de la República. Yo soy de la opinión de que ojalá unifiquen todo, porque es muy agotador ese tema de la política. Bueno, para dejar el modelo que tenemos es mejor, como tú dices, Carlos, que se unifique todo. Pero para mí lo que fortalecería más la institucionalidad sería elecciones a mitad de término. O sea, 2 años municipales y congresuales y 2 años después las presidenciales. Definitivamente hay que remover las elecciones municipales de 2 meses antes de las presidenciales y congresuales, y hay que quitar el voto preferencial a los regidores. Eso tiene muy poco sentido. Sí, bueno, señores, solo nos resta darle la gracia al doctor José Manuel Jerez, miembro de la Comisión Consultiva de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, por aceptar esta invitación aquí en Propuesta de la Noche. Así que, doctor, mejor de ahí no pudo estar, ¿verdad? Ciertamente. Okay. Bueno, gracias a ustedes. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía con esta Propuesta de la Noche por Metrovisión, Canal 62, y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook.
Solo nos resta desearles muy buenas noches.